Buen día chicos, buen día chicas. Miren, en esta segunda parte del año la propuesta va a ser escribir un ensayo, es decir, vamos a hacer una actividad de escritura. Para eso primero vamos a tratar de definir qué es el ensayo, sobre qué temas vamos a escribir el ensayo y cuáles son los textos que vamos a consultar, cuál va a ser nuestro corpus para la escritura de ese ensayo. Bien, con respecto a qué es un ensayo, nosotros podemos decir que es un texto literario en el que se reflexiona y opina acerca de algún tema en particular. Primero, ¿por qué es un texto literario? Porque tiene una pretensión estética. ¿Qué quiere decir esto? Que pretende ser bello, que pretende agradar al lector, ser entretenido, causarle placer, ser interesante, etc. Eso por un lado. En segundo lugar, decimos que reflexiona y opina. Eso quiere decir que no busca informar sobre algún tema, sino pensar acerca de ese tema. Ustedes van a tener que pensar acerca de un tema en particular. Por lo tanto, el texto tiene que ser original y creativo, es decir, no tienen que copiar ni pegar de ningún lugar de internet. Porque yo no pretendo que ustedes busquen información, sino que ustedes piensen, que ustedes opinen acerca de un tema en particular. ¿Cuál va a ser el tema particular sobre el que van a escribir su ensayo? El tema va a ser el bullying. En los años anteriores yo siempre les he dado a los chicos diferentes tipos de textos, cuentos, novelas, donde hemos visto diferentes temas. Uno ha sido siempre el bullying. Otra puede ser, por ejemplo, el tema de la trata de personas, la diversidad de género, la dictadura, la violencia escolar, la violencia de género, también, diversos temas. Bueno, en este caso nuestro tema va a ser el bullying. ¿Y por qué el bullying? ¿Qué tiene que ver el bullying con la lengua y la literatura? En principio yo les voy a aclarar o les voy a hablar de dos conceptos referidos a la literatura. Uno es el concepto de la fuerza de mátesis, que este lo propone un crítico francés que se llama Roland Barthes. ¿Qué es la fuerza de mátesis? Es la capacidad que tiene la literatura de hablar sobre cualquier tema. Por eso en este caso el tema propuesto es el bullying, como podría haber sido cualquier otro tema, como podría haber sido la dictadura, como podría haber sido la trata de personas, como le mencioné hace un ratito. Y el otro concepto importante para trabajar el bullying desde la lengua y literatura es el que propone Juan José Saer. ¿Qué dice este escritor argentino? Dice que la ficción es una antropología especulativa. Si es una antropología, es un estudio acerca del hombre. Y si es especulativa, intenta comentar algo que no sucede en la realidad, pero que podría suceder. Desde este punto de vista, la ficción es una reflexión acerca de la condición humana, acerca de la conducta del hombre. Por eso, las diferentes conductas, los diferentes temas pueden ser tratados a partir de la literatura, a partir de estos dos conceptos, a partir de la fuerza de mátesis y a partir del concepto de antropología especulativa. Bien, ¿cuál va a ser el corpus de textos que nosotros vamos a trabajar para escribir nuestro ensayo? Va a haber varios tipos de textos. Va a haber cuentos, va a haber una novela, va a haber informes periodísticos, va a haber películas, documentales, etc. Son 6 textos que son obligatorios que anoto acá. Después si quieren les puedo proponer algunos textos opcionales para que ustedes lean. Pero los obligatorios que vamos a trabajar los vamos a ir trabajando de a poco. No es que vamos a trabajar todos juntos. Por ejemplo, esta semana vamos a trabajar el primer cuento que se titula Un caso de bullying en el campamento. Es un cuento de un escritor llamado Lucas Berrués. En este caso, este cuento tiene algo de terror, algo de sobrenatural. Entonces pueden ver que también tratando el tema de bullying podemos incorporar el género fantástico. Bien, en este caso con este cuento vamos a tratar de ver los distintos roles que aparecen en una situación de bullying. Por ejemplo, quién cumple la función de víctima, cómo aparece la víctima, quién es el victimario, qué pasa con los testigos de esa situación. Eso más que todo con este cuento. Después tenemos un segundo cuento, que el título es un poco fuerte, pero el cuento está muy bueno y trata sobre un caso real que ocurrió acá en Argentina, que se titula El próximo hijo de puta. Es un cuento Reinaldo Siete Casi. ¿Sobre qué trata este cuento? Es una ficcionalización acerca del caso de Carmen de Patagones, acerca de la masacre de Carmen de Patagones, que no sé si ustedes sabrán, fue un episodio donde un alumno llegó a la escuela con un arma y mató e hirió varios de sus compañeros. Bien, en este caso, este cuento es una ficcionalización de ese caso.
Relacionado con esto, el tercer texto que vamos a ver no es un texto escrito, sino un texto audiovisual. Al audiovisual también lo podemos ver como texto, que es un informe periodístico de PPT, Periodismo para Todos, del programa de la ANAT. ¿Cómo se titula este informe? Carmen de Patagones a 10 años de la masacre. Intenta recrear un poquito qué pasó en este episodio, en este hecho. En cuarto lugar tenemos una novela, Carrie, una novela de Stephen King. Acá también volvemos a incorporar lo sobrenatural, lo fantástico, el terror. Pero en esta novela no solamente, digamos, es un texto de terror superficial, sino que aparecen varios temas que a nosotros nos pueden interesar. En primer lugar, por supuesto, está el tema del bullying, que es el que vamos a tratar nosotros. Pero también podemos trabajar el tema de la ESI, es decir, educación sexual integral. Ya van a ver cómo aparece el tema de cómo tendría que ser abordada la educación sexual en este texto. También podemos ver cómo aparece el fanatismo religioso. Es decir, son varios temas que pueden estar concatenados con el tema principal nuestro, que es el bullying. En quinto lugar, tenemos otro texto audiovisual, que es una película que se titula Elephant, que es de Gu Pan-san. En este caso, lo que se pretende recrear o ficcionalizar es otro episodio de violencia escolar que fue lo que ocurrió en la escuela de Columbine, en Estados Unidos, que fue un episodio similar al que sucedió en Carmen de Patagones. También acá un par de alumnos entraron a las escuelas armados y también asesinaron e hirieron a varios de sus compañeros. Nosotros vamos a tratar de dilucidar por qué sucedió este hecho. En este caso, el tema del bullying está apenas sugerido, pero aparece. Lo que sí aparece más claramente son los roles que ocupan los distintos estudiantes dentro del ámbito escolar, sobre todo la división es entre populares y no tan populares. Esto es lo que intenta abordar Gus Van Sant en su película. Y en sexto lugar tenemos un documental, también es un texto audiovisual, se titula Bowling for Columbine, también sobre el mismo episodio. En este caso es de un director llamado Michael Moore, que Michael Moore lo aborda desde otro punto de vista. Lo aborda no tanto del tema del bullying o del tema de los roles que ocupan los estudiantes en la escuela, sino más que todo de la facilidad del acceso a las armas que existen en Estados Unidos. Cómo accedieron estos estudiantes al armamento que utilizaron, que es también algo que podemos ver en lo que sucedió en Carmen de Patagones. Cómo accede este muchacho que se llama Junior, cómo accede a tener un arma de fuego. Eso es lo que intenta abordar Michael Moore en su documental. Luego, les tengo que aclarar cuál es la consigna. Como yo les dije, nosotros vamos a trabajar estos textos, pero vamos a trabajar no todos juntos, sino uno por uno. En primer lugar, la primera consigna es analizar el conjunto de textos propuestos. El primer texto que vamos a analizar, como le dije, es el cuento de Lucas Berrueso, un caso de bullying en el campamento. Después que nosotros hayamos analizado estos textos, recién ahí vamos a redactar el ensayo acerca del bullying. Y vamos a tener en cuenta tres cosas para redactar ese ensayo. Primero, el corpus de texto que yo le propuse, este corpus que le mencioné recién. En segundo lugar, sus propias experiencias personales, ya sea que hayan sido víctimas, ya sea que hayan sido victimarios o simplemente testigos. Esto en cierta manera puede servir para hacer, en muchos casos servir para hacer catarsis a muchos chicos acerca de las vivencias que han tenido, pero esto es totalmente opcional. No es que ustedes se van obligados a contar lo que les pasa, o si lo han sufrido, o si han participado de él. Simplemente, si ustedes quieren, lo cuentan en el ensayo. Si no lo quieren, no lo cuentan. Y en tercer lugar, sus propias ideas acerca del tema. En este caso, lo que nosotros tenemos que tratar de ver es cómo se puede resolver una situación de bullying. En los textos que nosotros vamos a trabajar, vamos a ver que muchas veces las situaciones de bullying se resuelven a través de la violencia. Y vamos a ver si ese es realmente el camino o si es mejor elegir otro camino posible para resolver estas situaciones de bullying. Y finalmente, una aclaración con respecto a algo que le había dicho hace un ratito, con respecto al ensayo, acerca de que tiene que ser un texto original creativo, que no tienen que copiar ni pegar en internet. En realidad hay una excepción para este caso del copio y pegado. No sé si de tanto el copio que pegado, pero sí de consultar fuentes, que es el tema de citar. Ustedes no tienen que copiar y pegar porque si no caen en el plagio. ¿Qué es el plagio?
Es precisamente esto de copiar de un texto y hacer como que es propio, ¿no? Fingir que ese texto lo escribí yo habiéndolo extraído de otro lado. ¿Cómo hay que hacer para no caer en el plagio? Hay que citar. ¿Qué es una cita? Precisamente es un extracto de otro texto que yo utilizo en mi texto ya sea para apoyarlo, para ejemplificarlo, para confirmar mis afirmaciones, etc. Se puede citar de diferentes maneras, según el texto sea más extenso o menos extenso. Por ejemplo, si el texto que yo extraigo es de menos de 40 palabras, va a ir dentro del cuerpo del texto en general y va a ir entre comillas. Si el texto que yo extraigo es de más de 40 palabras, va a ir fuera del cuerpo del texto y va a ir sin comillas. Ya les voy a explicar un poquito mejor, ya les voy a subir en el aula virtual unos ejemplos acerca de cómo pueden ser estas citas. Y en ambos casos, ya sea que sea más de 40 palabras o menos de 40 palabras, entre paréntesis ustedes siempre tienen que poner tres cosas, aclarar tres cosas. ¿Quién es el autor del texto? Únicamente con el apellido. ¿Cuál es el año de publicación del texto, si lo tienen? ¿Y cuál es la página del cual se extrajo esa cita? Y al final del ensayo, ustedes también van a tener que explicitar la bibliografía que utilizaron, es decir, el conjunto de textos que ustedes utilizaron para escribir el ensayo. ¿Cómo se cita o cómo se escribe esa bibliografía? Ustedes tienen que poner varios datos. En primer lugar, ponen el apellido del autor. En segundo lugar, ponen las iniciales de su nombre. En tercer lugar, el año de publicación. Cuarto lugar, el título del texto. Si es un cuento, este título va a ir entre comillas. Si es una novela, va a ir escrito en cursiva. Lo mismo, si es una película, también va escrito en cursivo. Pero si es un informe periodístico como el que le comenté recién, va entre comillas al igual que el cuento. En quinto lugar, ustedes tienen que poner, si es un texto escrito, la editorial en la que se publicó el texto. Por ejemplo, acá yo tengo la novela que les cité recién, Carrie, de Stephen King, que este texto que yo les mostré recién se publicó en la editorial sudamericana. La ciudad donde se publicó, que en el caso del libro que les mostré, se publicó en la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, como la mayoría de los textos que nosotros vamos a consultar son extraídos de Internet, el enlace a Internet. Puede ser que en los textos que nosotros veamos algunos de estos datos no aparezcan, por ejemplo, la editorial o ciudad donde se publicó o el año de publicación. En ese caso, bueno, si no tenemos esos datos, no los anotamos. Al igual que en el caso de la cita, como dije recién, con respecto a cómo escribir la bibliografía, yo también les voy a subir en el aula virtual un texto donde se ejemplifique esta bibliografía, precisamente con el corpus que les menciono recién, con los autores que les menciono recién. Si ustedes quieren consultar algún otro texto, además de los que yo les mostré, pueden hacerlo. Por ejemplo, pueden consultar algún otro texto para ver alguna definición de bullying. Eso sí, les vuelvo a recalcar, como les dije recién, no copien y peguen. No vayan a una página donde aparezca la definición de bullying y me copien todo lo que figura ahí con la definición de bullying, los casos de bullying, las situaciones de bullying, etc. Porque lo han hecho y sinceramente eso para el trabajo que yo les propongo no nos sirve. Este es un trabajo de reflexión, es un trabajo donde ustedes mismos tienen que pensar acerca del tema, donde ustedes tienen que reflexionar y ser originales y creativos. Y con respecto a la escritura, les voy a terminar aclarando unas cositas que ya les he venido comentando antes con respecto al cómo escribir, al cómo redactar. Recuerden que las oraciones que ustedes escriben en el texto no tienen que ser tan extensas. Tienen que ser de aproximadamente 15 palabras, a lo sumo 20. Fíjense también, en muchos casos, si en vez de usar coma, no me conviene usar un punto seguido. Otro tema que hay que ver es el de evitar las repeticiones de palabras. Para eso existen, que yo les he comentado en las correcciones, los mecanismos de cohesión. Principalmente tres creo que utilicen. El del reemplazo por pronombres, es decir, si aparece el nombre de algún personaje, ustedes lo pueden reemplazar por un pronombre personal, él o ella, por ejemplo. Después el segundo recurso que tenemos es la elipsis, es decir, si yo sobreentiendo de quién estoy hablando, no hace falta que repita el nombre por segunda vez, directamente lo elimino. Y en tercer lugar, podemos tener la utilización de sinónimos, es decir, utilizar palabras similares o expresiones similares. Por ejemplo, el ensayo que vamos a escribir nosotros va a tratar sobre el bullying. Si veo que estoy repitiendo muchas veces la palabra bullying, puedo reemplazarlo por una expresión similar. Por ejemplo, el acoso escolar.
Así lo mismo con cualquier otra palabra. Y una forma de buscar sinónimos que usted tiene es bastante simple. Lo pueden googlear. Ponen la palabra que ustedes quieren consultar, por ejemplo, ponen la palabra bullying y ahí les van a aparecer varios sinónimos. Esa es una manera de buscar sinónimos. Bullying, sinónimo. Y ahí le aparecen varios sinónimos de esta palabra. Eso simplemente. Bien. Lo que vamos a hacer esta semana, como le dije recién, todo el material, todo el corpus, ustedes lo van a tener que tener subido en el aula virtual. Lo que vamos a hacer esta semana, vamos a empezar a trabajar con el primer cuento, el de Lucas Berruezo. Entonces yo le voy a pedir que lo vayan leyendo y calculo que para el jueves ya le voy a tener un conjunto de actividades en cuestionario. Bien chicos, nos vemos. Muchas gracias por su atención.